Hola chicos, buenos días. Buenos días, che. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Gracias. Despertando. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el frío, chef? Pues sí, está bueno. Sí hace frío. Un cafecito. Un cafecito sí se antoja, pero pues no me dio tiempo a tomármelo. Ni modo. Mm, mm, mm. Sale, vamos a empezar, chicos. Mm, 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 mm. Ok. Me parece que nos habíamos quedado en esa parte, si no mal recuerdo. Ya estábamos hablando un poquito de lo que es el cliente, la relación que se debe tener con el cliente. Entonces, ya estábamos por ahí.
Bien. Ok, entonces estábamos platicando de diferentes características del servicio, de recomendaciones y planeación como tal. Estábamos hablando un poquito de las características que debe tener el personal de servicio en cuanto a cómo atender al cliente, ¿sale? Las aptitudes y actitudes que deben, pues, que deben ser parte del personal para que éste pueda tener como su capacitación normal o pueda atender de buena forma a los clientes. Bien, tenemos entonces que la relación presencial con el cliente, en este caso nos dice que el personal es accesible para el cliente, lo que quiere decir lo siguiente. Se encuentra siempre a la vista del cliente, bueno, eso lo comentábamos la clase pasada, que tiene que estar siempre visible, es decir, no se tiene que ir a meter ni a la cocina, ni se tiene que ir a meter con el del bar y estar ahí en otros lados donde no le compete, al contrario, siempre tiene que estar al pendiente de su área de trabajo, ajá, y obviamente debe estar al pendiente de las zonas que le tocan, en este caso la distribución de las mesas. En caso de que exista un mostrador o barra, se intentará en la medida de lo posible no dar la espalda al cliente. ¿Vale? Entonces, hablábamos también que es muy común que a veces nosotros en algún restaurante al que lleguemos a ir, obviamente el mesero, el personal de servicio que nos atiende, nos toma la orden, nos lleva el servicio, pero una vez llevando el servicio a la mesa, pues cree que ya cumplió con su chamba. O sea, simplemente es así como, pues bueno, ya le llevé el servicio, pues ya está, ¿no? Pero no. Bien sabemos que obviamente el servicio termina hasta que literal la persona se levanta de la mesa y se retira. Ahí es cuando nosotros limpiamos mesa, levantamos muertos, etcétera, hasta ahí termina el servicio. Entonces, lo ideal es que nunca se le debe dar la espalda, en este caso a los clientes, a pesar de que estés platicando con alguien más. Lo importante es siempre tenerlos a la vista y siempre tratar de hacer un contacto con los clientes para que pues, pueda, pueda existir una mejor conversación o una mejor comunicación. También tenemos que se mantiene una observación constante de su área de actuación y los clientes que en ella se encuentran. Vuelvo a repetir, o sea, independientemente que el mesero esté haciendo cosas, lo ideal es que se debe mantener una constante su observación, ajá, en este caso, para con las mesas en las que se encuentra trabajando. De esta forma se acelerará el servicio y obviamente existirá una mejor comunicación por parte del cliente y del proveedor de servicio. ¿Sale? Tenemos que entonces, cuando un cliente se dirige a cualquier empleado, independientemente de que no se trate de su área de actuación, éste le atenderá con amabilidad, verificando que el cliente satisface su demanda, a lo que atiende una persona competente cuando no se trata de su área de trabajo. Se deberá primar la rapidez en la atención al cliente presencial. En lo personal dejará los trabajos que pudiera estar realizando siempre que esto sea posible. Cuando un cliente se dirige a él, en caso de que no fuera posible, se pedirán disculpas y se intentará atenderlo con mayor celeridad. Ok, aquí hay un punto pues muy importante. Ajá. Digamos que es, es muy importante por parte del personal del restaurante que todos sepan todo. Ajá. Eso sería como lo muy correcto, porque es muy incómodo a veces, no sé, tú le llegues a preguntar algo al mesero o a cualquier persona del restaurante y te digan, pues, híjole, no sé, déjame preguntar. Y cuando pregunta te dicen, ¿sabes qué? Es que ya estuve preguntando y ¿y cómo se llama? Y pues la verdad es que no me saben dar razón. Pero ahorita checo, ¿no? Entonces sí es así como de, ¿cómo? Se vuelve incómodo.
y ya nosotros nos damos cuenta que en realidad eso se vuelve una incompetencia. Ajá. Eh, no es como muy de nuestro agrado porque nosotros estamos buscando una respuesta. Ajá. Entonces, sería importante que el personal pues manejara toda la información del lugar. Y ahora, estamos hablando de un restaurante. Ajá. O sea, en general no podemos decir que es un lugar exageradamente grande o que, perdón, o que se maneja información, pues que sea como muy difícil de entender o muy difícil de, no sé, no sé, o sea, muy difícil de procesar, ¿no? En realidad es parte también como falta es como flojera, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que buscar que nuestro personal se capacite y que esté al pendiente de todo. Ahora, eso va a depender obviamente de nosotros, como a lo mejor gerentes, ¿no? Hay veces que los dueños, si hablamos desde el punto de vista de dueños, hay veces que los dueños realmente no se preocupan por involucrarse del todo con su restaurante. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un gerente, tengo un chef, tengo un capitán de meseros, ustedes háganse cargo de todo. ¿Qué necesitan? ¿No? Ah, pero eso sí, yo pido cuentas. Ajá. Lo único que se preocupan es que exista dinero, tanto para meter como para recibir, y que todo esté funcionando en orden. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Realmente, en este caso, el gerente, vuelvo a repetir, debe ser el encargado de que en realidad todo funcione a la perfección y de que sepan qué es lo que se tiene que hacer en el restaurante. Principalmente los de el personal de servicio. Pero en este caso, ¿qué se le tiene que enseñar al personal de servicio? Número uno, se le tiene que enseñar, obviamente, toda la distribución del lugar, es decir, dónde podemos encontrar cada cosa. No sé, el baño de hombres, baño de mujeres, a lo mejor si existe una sala de estar, algún lobby, este, en la barra, qué tipo de bebidas me pueden atender en la barra, si me pueden vender bebidas en la barra antes de los alimentos, bla, 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 bla. Y a eso, por ejemplo, en el caso del servicio también, súmenle la capacidad que deben de tener para, no sé, conocer todos y cada uno de los platos, dar descripciones específicas de cada uno de los platos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces sí es muy importante, muy, muy importante que se lleve a cabo de esa forma, porque pues eso nos va a traer muchos beneficios a nosotros como restaurante. Si por el contrario nosotros hacemos caso omiso, híjole, la decadencia de un buen servicio en un restaurante deja mucho de qué hablar y por otro lado quita o resta popularidad al mismo. O sea, pueden decir, sí, muy bonito y todo, y pues a lo mejor la comida más o menos, pero ¿qué crees? El servicio es pésimo. O sea, tardan muchísimo en atenderte, los meseros quién sabe dónde están porque se pierden, no sabes dónde están, necesitas algo y no sabes a quién acudir, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces sí hay que ser como muy constantes en estas características, porque son las que nos van a permitir tener como un establecimiento de éxito, ¿vale? Entonces sí hay que ser muy conscientes con ello, para que no nos pase a nosotros en un futuro. Dice, en caso de estar ocupado, cuando llega un cliente con otro cliente, presencial o por teléfono, se realizará una indicación gestual de identificación y se mantendrá el contacto visual con el cliente en espera. En caso de que se esté ocupado con otro empleado, se pospondrá el asunto hasta que se verifique la necesidad del cliente. ¿Qué sucede con esto? Ok, hay veces que el personal de servicio, pues está ocupado, ¿no? Ocupado, pues a lo mejor platicando, no sé, haciendo otras cosas. Pero obviamente aquí hay dos vertientes, como nos dice aquí. Por un lado puede estar ocupado atendiendo a alguien más, o por otro lado puede estar ocupado pues, con sus asuntos personales, ¿no? Echando chisme o yo qué sé. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer nosotros como personal de servicio? Debemos inculcarles que siempre y cuando o siempre que estemos ocupados, se le tiene que brindar el servicio aún estando lejos. Es decir,
podríamos generar o se podría pactar una gesticulación la cual te permita, o bueno, que hagan todos tu personal de servicio y te permita estar en contacto visual con el personal o con los comensales y de esta forma poder atenderlos con posterioridad, ¿sale? En algunos lugares volteas y le hablas al mesero y te dice así, ¿no? Que ahorita te atiende. Ajá. Pero hay veces que está atendiendo pues, asuntos personales, está platicando y pues ahí como que ya no sé, como que le restas importancia, ¿no? O le restan importancia a los meseros, entonces no sería como lo correcto. Nos dice entonces que el personal deberá ser siempre accesible para el cliente y estar siempre a la vista. Eso es muy importante. En caso de estar atendiendo al teléfono, si se presenta un cliente y la llamada no procede de otro cliente, se pospondrá o se mantendrá en espera. ¿Sale? Es decir, si estás, bueno, te llaman, no sé, familiares o algo por el estilo, lo ideal es decir, permítanme en lo que atiendo, ¿no? O lo mismo pasa en el caso del celular. Hay establecimientos, literal, que no les permiten el uso de celulares a su personal. Hablemos personal de cocina y hablemos personal de servicio. Eso ya va a depender del establecimiento del lugar. Es un poco de mal gusto a nosotros como comensales que cuando nos atienden, ok, nos llevan la comida, todo el rollo, y de repente pues ya saca su celular y se pone ahí como recargado, y dice, no va a checar su celular. Perdón, se pone recargado en la mesa a checar su celular. Y dices así como de, ok, y le empiezas como a hablar y no te hace caso, no te hace caso porque tiene el celular en la mano. Entonces, vuelvo a repetir, eso va a depender de cada lugar. Como experiencia, les podría comentar que, por ejemplo, en el caso del Hotel Presidente, Cancún, ahí sí eran muy estrictos en ese sentido. O sea, literal, cuando tú llegabas al restaurante, bueno, ni siquiera al restaurante, a la cocina, pues, obviamente teníamos que entrar por la entrada de servicio, ¿no? Pero cuando tú llegabas, lo primero que hacías, obviamente, era firmar tu hora de entrada. Una vez que firmabas tu hora de entrada, el policía te esculcaba. Ajá, haz de cuenta que empezaba como a checarte. Y una vez que te checaba, en una o sea, había dos cosas. O podías dejarlo ahí en la caseta de seguridad, tu teléfono, o bien lo metías como de contrabando, pero lo metías de contrabando solo hasta vestidores, porque en vestidores forzosamente tenías que dejar tu teléfono. Como había lockers y pues con candado, todo ese rollo, pues lo podías dejar ahí en el locker y no te dejaban meterlo ni a las cocinas, ni a los restaurantes, ni a ningún lado. O sea, literal no podías estar con teléfono en el restaurante, o bueno, en este caso en el hotel, porque si no meritabas una sanción. Y pues bueno, eso obviamente aumentaba tu trabajo, bueno, eficacia en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, sí depende mucho de cómo funcionen las cosas en el establecimiento para ver de qué forma pues se hacen, ¿no? Entonces, volviendo a lo que estábamos, ajá, va a depender mucho del restaurante que nosotros podamos o permitamos que el personal esté o no con teléfono celular. Porque sí es una distracción y es una distracción que no se ve bien realmente. O simplemente poner horarios. Es que puede funcionar de diferentes cosas. Todo depende cómo nos organicemos. Y, por ejemplo, también depende mucho de nuestro personal. A lo mejor tenemos personal pues ya adulto, o a lo mejor tenemos personal relativamente joven, es decir, que tenemos chicos de 18, 19 años, hasta máximo, no sé, 24, 25, que a lo mejor pues deben de tener el teléfono en la mano. ¿Por qué digo deben? Porque pues realmente ya es como una necesidad. No tienen la misma necesidad una persona de 19 años con un teléfono en la mano que una persona de 45 o de 50 años. O sea, sí la va a tener en la mano la persona de 50, pero no las mismas veces o la misma interacción que tiene una persona de 19. Entonces, sí es importante nosotros
saber qué tipo de reglas vamos a adaptar en el lugar. Ok, nos dice que el personal deberá primar la discreción y evitará conversaciones o llamadas, eso ya se las había dicho. Cualquier problema de trabajo entre el personal deberá ser resuelto sin perder la compostura y manteniendo los tonos de voz y vocabulario correctos. Esto es importantísimo, porque siempre, y así se los digo, no sé si han estado en algún establecimiento, pero se los digo, siempre va a haber broncas en un restaurante. Siempre, ya sea entre el personal de servicio y cocina, o entre personal de servicio. Entonces, siempre debe existir un mediador. Ajá. Este mediador, antes de todo, debe informarse y debe asegurarse de que, pues bueno, cómo sucedieron las cosas, ¿no? O lo más allegado de las cosas. ¿Por qué? Porque justamente si vas a mediar, tienes que ser consciente de lo que está sucediendo, porque tampoco puedes apoyar a un lado y tampoco puedes apoyar al otro. Pero si existe el caso en el que a lo mejor tú sabes cómo se dieron las cosas y entonces lo que vas a hacer es a lo mejor, no sé, se me ocurre apoyar a un lado, debes de ser consciente por qué lo estás apoyando y debes tener los argumentos de por qué lo estás apoyando o la estás apoyando, ¿sale? O sea, eso es muy importante. Y evitar siempre la confrontación, siempre, siempre. Imagínense, si de por sí es peligroso que alguien se pelee, no sé, en el salón comedor, ahora imagínense qué tan peligroso es que alguien se pelee dentro de una cocina. Por el impulso, por el arrebato, por cualquier cosa, pueden volar ollas, sartenes o hasta cuchillos, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y ser un buen mediador y tratar de siempre resolver pues los problemas, como nos dice aquí, manejando un tono de voz. Tampoco hay que permitir que se griten, hay que permitir que se haga un escándalo. Siempre hay que mantener el tono de voz. Bien. Por otro lado, tenemos que si se debe interrumpir a un empleado que está atendiendo a un cliente previamente, se solicitará la autorización del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a la mesa y uno de nuestros compañeros está dando servicio y a lo mejor es urgente porque lo necesitan en cocina, lo ideal es dirigirse primero al cliente, no sé, hasta se puede hacer de distinta forma. Número uno, se puede dirigir al cliente y le puede solicitar a lo mejor la atención del personal de servicio, ¿no? Se le puede decir, disculpe, me permite un momento, lo que pasa es que solicitan a mi compañero en la cocina, los atiende enseguida, ¿no? Un ejemplo. O por otro lado, puede ser una sustitución, a lo mejor es algo muy importante y simplemente llegas y le dices, disculpe la molestia, lo que pasa es que a lo mejor, no sé, solicitan a mi compañero en zona de administración, por ejemplo, y yo voy a ser quien tome su orden, ¿no? Entonces es una sustitución. Pueden ser las dos, que lo ideal es que siempre sea una sustitución porque no está padre tampoco que te digan, aunque sea de manera cordial, que se van a llevar a tu mesero y que no te van a volver a tomar la orden, ¿no? O sea, no está padre. Entonces lo ideal es mejor, ¿sabe qué? Pues lo solicitan a lo mejor en administración, pero no se preocupe, yo me voy a encargar de tomarle su orden. Eso ya está muchísimo mejor, ¿sale? Nos dice... ok. Bien. Nos dice que en caso de estar realizando una gestión que requiere una espera de cliente, se mantendrá como mínimo el contacto visual durante el desarrollo de la misma. Cuando la espera prevista sea excesiva, más de 5 minutos, se ofrecerá un lugar de espera donde el cliente se pueda sentar. La relación con los clientes siempre será de usted, ¿sale? Eso es muy importante. En caso de estar realizando una gestión, se requiere, ok. En este caso también, cuando hablamos de gestiones, pueden ser cualquier situación, o sea, no necesariamente algo como muy empresarial, pero puede ser cualquier situación. Ahora, lo importante o lo ideal es que siempre tengamos como un lobby, una sala de espera o una zona de recepción. Existen algunos restaurantes que tienen zona de recepción, ¿por qué? Porque saben que van a ser un éxito. Eso es como muy gracioso, ¿no? Pero bueno, cuando existe la planeación del establecimiento, ellos están 100% seguros, los dueños, que a lo mejor su restaurante va a ser muy bueno, que va a ser un éxito. Entonces, al momento de la planificación del espacio, hacen toda su distribución
y algunos de ellos en la zona de entrada, cerca de la barra, tienen una zona de estar, sale una zona como de recepción, donde tienen a lo mejor, no sé, 2 o 3 mesitas. ¿Qué es lo que hacen? Es que, bueno, tienen su lista de espera, ¿no? Entonces, tienen su lista de espera y supongamos que a lo mejor hay, no sé, 20 personas esperando y el restaurante lleno. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando pide la cuenta una mesa, lo que hacen ellos es, literal, pasan a una pareja, ajá, o bueno, a las personas que siguen, pueden ser pareja, pueden ser 5 o 6, no sé. Los pasan primero a esa como salita de estar, y en esa salita de estar se les ofrece una bebida. Ujú. Este, obviamente es como un aperitivo, y lo que hacen es que los pasan a ese espacio, de ahí, pues bueno, les llevan su bebida, esperan a que las personas se puedan retirar, más o menos. Regularmente cuando pidas la cuenta te quedas unos 10 minutos más aproximadamente, ajá, 15 máximo. Entonces de ahí lo que haces es que, bueno, los pasas, se quedan ahí en la sala de estar, les llevas su bebida. Una vez que se retiran los de la mesa, obviamente en lo que se limpia el espacio y todo ese rollo, ya después el mismo personal de servicio les dice, ¿sabes qué? Tengo un espacio aquí o a lo mejor tengo otro espacio acá, ¿dónde quieren, no? Pues ya le dices en la zona en la que quieres, y el mismo personal de servicio te ayuda a llevar tus bebidas hasta tu lugar donde ya te toma tu orden. ¿Mm? Es una manera un poco elegante de poder hacer las cosas, pero también es una manera de mantener ocupado y consentido al cliente, ¿no? Eso, bueno, fue en un restaurante japonés, lo que les comento, lo hicieron, o me tocó vivirlo de esa forma, y la verdad, muy, muy bien el servicio, muy, muy bien. Hay establecimientos donde el servicio se agradece, ¿sabes? Hasta te da gusto dejar propina. Hay en algunos lugares, vamos a ser honestos, sí dejas propina, pero la dejas como muy a fuerza. Y es así como de, híjole, 10%, ¿se merece el 10% o se merece el 15%? Porque de verdad sí lo piensas, ¿no? Ya después pasa un poco de remordimiento por tu cabeza y dices, bueno, pues no voy a hacer tan mala onda y le voy a dejar la propina, ¿no? Pero también cuando lo evalúas desde el punto de vista de que tú sabes, digo, yo a lo mejor no soy experto en servicio, pero sí sé muchas cosas importantes de servicio. Y cuando me ha tocado toda esa situación, se los juro que a veces sí digo así como de, ¿se lo merece? O si llego a ir con alguien es así como de, ¿cómo sentiste el servicio? O sea, de verdad. Y ya me dicen así como, no, pues estuvo bien, ¿no? O, híjole, la verdad es que no me gustó, o estuvo súper mal, o etcétera. Y literal yo evalúo y lo pongo en tela de duda, ¿no? Y es así como de, ¿se merece el servicio? Pues no, pero pues hay que dejarle, sí, o sea, sí, pero la pregunta es, ¿se lo merece? No, pues no, de que merecerse o no se lo merece. Ujú. Y obviamente también por eso hay mucho personal de servicio que se molesta, porque a lo mejor no les dejas propina. Ajá. Pero pues, ¿cómo le vas a dejar propina a una persona que te atiende con caras o a una persona que en realidad no está haciendo bien su trabajo? ¿No? Pero bueno, eso ya es punto y aparte. Bien, vamos con este punto que es la atención telefónica. Sí. Mm, Bien, atención telefónica. Tenemos que las llamadas se contestan en el más breve tiempo posible, antes del tercer tono. Si por cualquier razón se debe poner en espera al cliente, el tiempo de la misma deberá ser inferior a 30 segundos. Empleo de fórmulas de cortesía. Al descolgar el teléfono se identifica el establecimiento. Se pronuncia la frase de saludo y se ofrece ayuda. Restaurante tal, buenos días, le atiende tal, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Es un ejemplo. Ahora, en la parte de arriba nosotros tenemos la parte de atención telefónica. Existen establecimientos que por su antigüedad, este, obviamente manejan una línea telefónica. Ujú. Pero hoy en día existen establecimientos que manejan línea telefónica y al mismo tiempo manejan servicio de WhatsApp y también servicio de llamadas a celular. O sea, tienen 3 formas de servicio, o bien también tienen servicio por aplicación. Es decir, que la persona que está encargada de la recepción, en este caso, tiene que ser ahora multitask,
en lugar de solo atender llamadas. Anteriormente, hace años, y no estoy hablando de muchos años, yo creo que estoy hablando máximo de unos, no sé, como unos 10, 12 años o 15 años como máximo, que no es mucho tiempo. Todavía el personal de recepción únicamente utilizaba telefónico, bueno, vía telefónica, teléfono fijo. Entonces, aunque tú tuvieras celular, pues forzosamente tenías que llamar al teléfono y pues ya, ¿no? Pero obviamente con el uso de las redes sociales, las cosas han ido cambiando, pero pues, de manera drástica, muy, muy drástica. De hecho, ya hay establecimientos que, aparte de tener su línea telefónica, tienen una línea celular y en la línea celular obviamente tienen el WhatsApp y también tienen la aplicación, por ejemplo, del establecimiento, ¿no? O si maneja redes sociales y tiene servicio o atención mediante redes sociales, pues también debe tenerla todas las redes sociales abiertas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues realmente tú te comunicas al establecimiento de la forma que tengas a la mano. Puede ser vía WhatsApp, puede ser vía, a lo mejor, mensaje privado de Instagram o mensaje privado de Facebook, o al mismo tiempo una llamada, o al mismo tiempo, no lo sé. O sea, pueden ser como varias cosas. Ajá. Entonces, esto te va a permitir, obviamente, tener más ingresos y te va a permitir tener, o que más gente te busque, ¿no? Entonces, sí sería importante esa parte. Ahora bien, siempre se debe buscar la cortesía. De hecho, no sé, bueno, una amiga que es gerente de un restaurante, ella, digamos que gestionó como toda esta parte de servicio, que todavía está un poquito verde, ¿no? Pero es de los pocos lugares que lo hacen así. Entonces, ¿qué es lo que hace? En realidad, todas sus redes sociales, hablando de WhatsApp, hablando de, no sé, algunas otras cosas, ella ya tiene mensajes predeterminados. Por ejemplo, cuando le escriben, que dicen, hola, ¿qué tal? Quiero ordenar esto, o etcétera, y ella ya contesta con su mensaje predeterminado, ¿no? Así como de, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, etcétera. Como gracias por su preferencia y no sé qué le atiende tal, en qué podemos ayudarle, ¿no? Etcétera. Y ya de ahí, ¿no? Se empieza a hacer como la orden, todo el rollo, se atiende de manera directa y al final cuando se cierra, por ejemplo, Permítame tantito. Perdón. Al final, cuando se cierra la orden, también se le da un mensaje, cuando se le hace el cobro puede ser ya sea en efectivo o puede ser mediante transferencia, etcétera, ¿no? O sea, también existen ya esas posibilidades. Al final únicamente se le agradece, obviamente también se le dice gracias por su preferencia, etcétera, y se mandan mensajes predeterminados, ¿no? Ahora, también es muy común que algunos restaurantes te ya cuenten con stickers. Eso también está padrísimo, porque cuando tú haces tu orden mediante teléfono, al final se te agradece, te dicen varias cosas y te mandan como stickers del lugar, tanto como graciosos, tanto como de muchas gracias por su preferencia o un sticker del lugar, ¿no? Alusivo. Entonces eso ya también está padre, porque ya eso te permite el compartir esos stickers y obviamente es promoción, promoción, promoción. Son muchas cosas, pero bueno, esta parte de la atención telefónica también tiene que ser muy importante y tiene que ir ad hoc con el medio en el que yo estoy utilizándolo o por el cual se están comunicando conmigo. Por otro lado, tenemos que el personal tendrá un trato amable con los clientes. La amabilidad telefónica la refleja lo siguiente: el tono de voz y el ritmo de transmisión. Es decir, tiene que ser un tono relajado, con un ritmo suficiente que no refleje ni prisa ni ansiedad. La capacidad para escuchar nos dice que se trata de que el cliente pueda expresar todo aquello que desea y que se realice un esfuerzo de comprensión, manteniendo un contacto auditivo regular, es decir, a sentir que demuestre que se está atendiendo. La capacidad para realizar preguntas que faciliten lo que el cliente quiere comunicar, la capacidad de controlar la agresividad y la capacidad de utilizar el idioma del cliente o, en su defecto, el idioma inglés o cualquier otro idioma. ¿Vale?
Entonces vamos a tener que la amabilidad que se tiene con el cliente no únicamente tiene que ser personal, sino se tiene que hacer sentir mediante algunas otras vías de comunicación. En este caso, hablando específicamente del teléfono, se tiene que ver reflejado lo que la amabilidad del establecimiento o bien la forma en que se atiende en el establecimiento. Tal, esto te va a permitir que se genere como un vínculo con el cliente y este vínculo, obviamente, lo único que puede hacer es generar mejores beneficios. ¿Por qué? Porque es como todo. O sea, si a ti te tratan bien, lo vas a apreciar y vas a volver a regresar. Si a ti te tratan mal, ¿qué vas a hacer? Simplemente no vuelves. O sea, realmente es así como, ay, no, la tienen súper feo. Y de verdad sí hay, digo, no sé ustedes, pero sí hay personas, a lo mejor que conozco, familia, amigos, que se los juro que aunque el lugar esté muy padre, si van una vez y los atienden mal, no vuelven a regresar. O sea, de verdad no vuelven a regresar. Para ellos es como muy importante la parte del servicio. Pero bueno, tenemos también que se debe conseguir generar una imagen de interés en el cliente que se fundamenta en lo siguiente. Asentir regularmente cuando el cliente habla. ¿Qué quiere qué quiere decir esto de asentir? Quiere decir que le pongamos atención y que tengamos respuesta a lo que él nos diga. Es decir, el clásico, ok, sí, o el clásico, sí, está bien, o clásico, ajá, ajá, pero desde el punto de vista, no como si le estuvieras dando su avión, porque es muy fácil que cuando estás hablando por teléfono digas, ajá, ajá, como muy de, ajá, sí, no me importa, o importa mucho el tono de voz de cómo lo haces, si le pones atención, etcétera. Y eso también va a ser muy importante. También tenemos que se deben repetir los aspectos esenciales de las cuestiones planteadas por el cliente, ¿sale? Es decir, si un cliente tiene una duda, lo ideal es responderle con la parte esencial, es decir, no echarle el choro del mundo ni tratar como de convencer algo, cuando en realidad lo que le importa es saber un punto en específico. También tenemos que se debe contestar las preguntas y si no se saben las respuestas, realizar el esfuerzo por buscar la información. A veces no se tiene la información a la mano, pero podemos buscar una solución al respecto. ¿Vale? Entonces, lo ideal es que casi siempre tengamos todo tipo de respuestas en cuanto al restaurante, pero ya si no se tienen, pues bueno, se hace el esfuerzo, se investiga o yo qué sé. Luego tenemos que se deben anotar los datos proporcionados por el cliente cuando la complejidad, por ejemplo, un apellido, una dirección u hora, o la importancia siempre en el caso de una queja, lo aconseje formulándose al cliente. ¿Vale? Esto también es muy importante. Se debe tomar nota de todos. Ok, chicos, estamos terminando ahorita en el último minuto de esta transmisión y los veo de regreso en unos 4 minutos. ¿Sale? Son 7:50. Los veo de regreso 7:54. ¿Vale? Por favor. Sí, Jeff. Dale, pues.
Muy bien. Vamos a continuar. Ok, nos habíamos quedado en los últimos dos, entonces. Decíamos que se deben anotar los datos proporcionados por el cliente cuando la complejidad, por ejemplo, el apellido, una dirección o la hora, o la importancia, siempre caso de una queja, lo aconsejé reformulándonos al cliente. Es decir, todos estos datos siempre son importantes de tomar en cuenta, siempre y cuando exista un motivo específico que amerite la toma del dato. Ujú. Entonces, sí es importante que el mesero tenga esa capacidad de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que a lo mejor llega alguien, persona X, ajá, a preguntar al restaurante por el gerente, ¿no? Dice, es que lo que pasa es que, bueno, vengo a preguntar por el gerente, o etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa importancia? Ok, sí, miren, no está el día de hoy, pero pues, no sé, déjeme sus datos y que se comunique con él, ¿no? Y a lo mejor le pide su nombre, a lo mejor la empresa para la que trabaja y algún número donde se pueda comunicar con esta persona, ¿no? O sea, así funciona esto. Dice que no se mantienen conversaciones paralelas que puedan ser escuchadas por el cliente. ¿Sale? Entonces, estas conversaciones paralelas tanto puede ser como por teléfono o puede ser en el caso con otra persona, con otro personal de servicio. Ajá, porque es muy constante que a lo mejor a veces entre el personal de servicio pues se pongan a platicar y que bueno, entre ellos esté tan bueno el chisme que cuando van a atender pues casi casi van juntos, ¿no? Y casi casi se están diciendo y gritando las cosas cuando en realidad no tiene que ser de esa forma. Nos dice que en caso de estar realizando una gestión que requiere una espera del cliente, eh, si en caso de estar realizando una gestión que requiere una espera del cliente, se mantendrá como mínimo un contacto auditivo regular. Cada 30 segundos se comunicará que se sigue realizando la gestión. Esto, por ejemplo, se toma en cuenta mucho en el caso de la atención telefónica, por ejemplo, cuando llamas a los bancos que te dicen espera un momento y ya te ponen la musiquita y todo el rollo y de repente como que te contestan y te dicen, se está procesando su servicio, ¿no? Se está atendiendo su llamada. Espera un momento. Y así también tiene que suceder en la parte del restaurante. Ujú. En caso de que esta gestión se prolongara más de 3 minutos, se ofrecerá llamarlo a la finalización de la gestión. En este caso, se informará del nombre de la persona que está atendiendo y se solicitará un número de teléfono de contacto. Se debe generar una imagen de interés en el cliente. Sale regularmente todo este procedimiento que nos relata en la parte de arriba, pues les vuelvo a repetir, es el procedimiento que se lleva a cabo en los bancos. Ujú. Siempre que tú llamas a un banco, siempre te hacen eso, ¿no? O sea, siempre te ponen la musiquita y te dicen que te están atendiendo o posteriormente si ya estás realizando una gestión directamente con un ejecutivo, pues ya el ejecutivo te dice que a lo mejor se va a tardar un poquito, ¿no? Y si se está tardando más de lo normal, hay veces que el mismo ejecutivo te ofrece volverte a llamar más tarde. O sea, si ya llevas más de 3 minutos, ellos mismos te dicen que, pues bueno, se está procesando, se está llevando a cabo este, pues sí, el proceso, ¿no? Y que una vez terminado ellos se ponen en contacto contigo. Puede pasar, no siempre se hace, pero a veces sí puede pasar.
Entonces tenemos que se debe generar una imagen de interés en el cliente, ¿sale? Eso es bien importante siempre. Bien, por otro lado tenemos la capacidad de información. En este caso, cuando nosotros hablamos de la capacidad de información, nos dice que el personal, posee un conocimiento exhaustivo de la oferta del establecimiento, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, es decir, elaboraciones, instalaciones y servicios y sus horarios. El personal aclara las dudas del cliente y verifica la comprensión de las mismas. Cuando no se pueden responder a la duda de un cliente, se preguntará la información a otros compañeros. Bien, entonces esta parte de la capacidad de información, pues bueno, ya la estuvimos platicando hace un momento y sabemos que la capacidad que debe de tener todos y cada uno de los que conforman el personal de servicio debe ser pues muy amplia, o sea, deben de dominar o deben de conocer todos estos ámbitos o estas características en cuanto a información del establecimiento, porque de otra forma, si no, no va a funcionar. Sale realmente, en lugar de traernos un beneficio, pues nos va a traer problemas pues con los clientes. Entonces, lo ideal es que siempre se tiene que dominar, en este caso, la información para poder atender al cliente de manera pues correcta. Se conoce bien el entorno geográfico del destino en el que se ubica el restaurante y la situación de los servicios y recursos más importantes. Ok, nosotros tenemos ahí en ese punto que hay veces que nosotros somos ajenos al lugar, ¿no? Vamos a suponer. Supongamos que ustedes viven aquí en Texcoco y son personal de servicio, ¿no? Pero ustedes trabajan, no sé, se me ocurre, en la Ciudad de México. Ajá. Pero pues trabajan en una zona pues alejada, a lo mejor trabajan hasta Interlomas, ¿no? Y pero pues van y vienen diario. Y entonces a lo mejor, no sé, hay personas, extranjeros o, no sé, personillas que están como de visita y a lo mejor se acercan a ti, ¿no? A lo mejor eres un restaurante de comidas, no de un bar, eres de un restaurante y se acercan contigo y te dicen, oye, pues mira, la verdad es que somos nuevos aquí o estamos de visita y pues no conocemos, ¿no? ¿Qué nos recomiendas hacer? Ahí es donde a veces viene el problema. ¿Por qué? Porque como no eres de la zona, pues no conoces, no sabes. O sea, quizá a lo mejor si te gusta salir a caminar de repente, pues vas a dar como una buena, recomendación. Pero literal, si eres de las personas que del restaurante a su casa y su casa al restaurante, pues definitivamente no vas a conocer los alrededores. Y muchas veces sí suele ser un poco, pues como decepcionante de que tú llegues con el personal de servicio, obviamente estás pidiendo tu comida y de repente dices, oye, hablando de otra cosa, ¿qué me puedes recomendar hacer, no, en esta zona o aquí zona cerca? La verdad es que soy nuevo o estoy de visita y pues no conozco y me gustaría, no sé, hacer algunas cosas, ¿no? Y pues imagínate, si tú no conoces menos, o sea, sí es como muy incómodo decirle, sabes que yo no soy de aquí y y pues perdón, ¿no? Es muy incómodo y la verdad es que las personas sí se quedan así como de, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte, que hagamos un esfuerzo por saber un poco más de los alrededores y si no es que no lo hemos visitado nosotros, al menos informarnos con personas cercanas a toda esa zona. Cuando se ha de entregar documentos, se verificará que se encuentran en buen estado de conservación. En caso de que no lo estén, se sustituirá. Esto también es parte como más administrativa. Cuando se deban enviar documentos, se utilizará preferentemente la vía más discreta, directa posible, atendiendo las siguientes prioridades. En este caso puede ser email, correo, principalmente. El personal aclarará las dudas del cliente y se verificará la comprensión de las mismas.
¿vale? Entonces eso también es muy importante. Dame un segundito, por favor. Listo. Ok, estábamos en... Bien, vamos en el siguiente. 1.6 tenemos que la gestión de quejas y sugerencias. Nos dice que las quejas de los clientes se recogerán por escrito y se realizarán a la vista de este. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas quejas que lleguemos a tener, porque siempre habrá alguna queja, será importante tomar nota y una vez que se tome nota también importante decir quién es el que se está quejando, ¿no? Entonces todas estas características van a ser importantes dentro de la toma, en este caso de la queja. Puede ser por cualquier cosa, ¿eh? Puede ser por a lo mejor falta de atención, porque a lo mejor la comida no fue de su agrado, no sé. O sea, pueden ser muchas cosas, pero sí es importante tomar nota y no desecharlas. Hay veces que restaurantes suelen ser muy descarados, porque literal te toman nota, en este caso de la queja, esperan a que te vayas y una vez que te vayas, lo tiran a la basura, ¿no? De manera directa, o sea, ni siquiera le hacen caso. Pero sí es importante entonces que llegue esto al gerente. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir eh, mejorar. O sea, realmente no se trata de regaños, no se trata de echar culpas en un lugar de este tipo, sino se trata de mejorar. Se trata de enseñarle a lo mejor nuevas técnicas al personal de servicio o darles recomendaciones, etcétera. ¿Para qué? Esto es un ganar-ganar. Gana el restaurante y ganan más como, por ejemplo, como propina a los meseros. Pero eso también va a depender de cómo realicen su trabajo. Ahora, existen algunas otras formas bueno, hoy en día, ¿no? Existen otras formas de poder realizar tus quejas de manera directa, a lo mejor con gerencia. Puede ser que a lo mejor en la parte
de la cuenta, de la nota de la cuenta, o en la mesa, o en algún lugar del establecimiento, nosotros encontremos alguna vía alterna para poder realizar nuestras quejas. No sé, a lo mejor se me ocurre una app, o se me ocurre a lo mejor un número directo de WhatsApp, que a lo mejor es directamente gerencia, que únicamente sea para quejas, ¿no? Que a lo mejor la queja no la hagas con el mesero y no la hagas con el capitán de meseros, sino la hagas directamente a gerencia. Entonces esa queja, por ejemplo, si pones un número directo, únicamente mandas a lo mejor un WhatsApp, se me ocurre, y ahí escribes tu queja, ¿no? Y a lo mejor se te piden tus datos, nombre, sucursal, un ejemplo, etcétera, y ya de ahí se puede hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es muy común que si tú le das, obviamente, la queja al mesero, pues a quién le gusta que lo regañe, ¿no? Yo creo que a nadie. Entonces, si se la das al mesero, el mesero lo que va a hacer es que se va a hacer como de la vista gorda y obviamente lo va a tirar. Pues no, nunca va a llegar hacia gerencia y nunca vamos a tener una mejora en el servicio. Nos dice que ante una queja se ha de presentar total atención a lo que el cliente comunica, escuchando los detalles para extraer la máxima información y posteriormente trasladarla a los departamentos correspondientes. ¿Vale? Tenemos que se ha de dejar de hablar al cliente, se ha de dejar de hablar al cliente hasta que haya terminado de exponer sus problemas, sin interrumpirle en ningún caso. Aunque el cliente no tenga la razón, no se le discute. Se argumenta que ha habido un problema de comunicación, un malentendido, una disfunción en el servicio. Se le presentará una disculpa y se le comunica que tomarán medidas oportunas. Se le recuerda al cliente que existen formularios donde reflejar su queja por escrito. En caso de que no lo haga, debe ser registrada por parte del personal. Las quejas de los clientes se recogen por escrito, ¿sale? Sí se recogen por escrito, pero vuelvo a repetir, a veces nos hacemos de la vista gorda y se desecha. Entonces, lo ideal es que, ok, la hago por escrito, pero se la hago llegar de manera directa, en este caso a lo que es el gerente, ¿vale? En este caso, bueno, esta parte habla un poco de educación y de cordialidad. Es importante siempre dejar hablar al cliente, aunque esté molesto, y posteriormente nosotros argumentar, no discutir, ajá, y obviamente, pues no darle como tal la razón al cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor existen motivos por los cuales no son como el cliente lo pide. Lo ideal entonces es, ok, te dejo hablar, eh, y posteriormente te expongo mis dudas, ¿no? O bueno, te doy mis argumentos. Como tal, no es una excusa, simplemente te digo, ok, te ofrezco una disculpa, sé que las cosas se dieron de esa forma, pero, pues bueno, no me compete resolver esta situación, vamos a hacerlo llegar directamente a esta gerencia para que se le pueda dar solución. Un ejemplo. Porque es chistoso, pero a veces también a las personas molestas, en el caso del servicio, lo correcto es, híjole, se va a escuchar feo, ¿no? Pero lo correcto también es darles por su lado y darles por su lado desde una manera cordial y de una manera donde ellos se sientan comprendidos. Ajá. A lo mejor si alguien se está quejando del mal servicio, de que un mesero le habló mal, ujú, yo a lo mejor como gerente salgo y le digo, claro que sí, tiene usted toda la razón, yo voy a hablar con esta persona, voy a tomar las medidas necesarias y simplemente tranquilícese y no hay que dejar que a lo mejor todo se nos salga de las manos, ¿no? Un ejemplo. Al final de cuentas estás calmando el problema, estás atendiendo la solución, no le estás discutiendo y únicamente le estás dando como una solución pronta, ¿no? Igual, ¿para qué? Pues para que le baje 3 rayitas a su estrés. Bien. ¿Cuáles son entonces estos requerimientos específicos de, bueno, este tipo de situaciones? Un segundo, por favor.
Ok, requerimientos específicos. En este caso, que son las reservas o reservaciones. Tenemos que debe existir la capacidad de explicar servicios y condiciones, en este caso disponibilidad, tarifas y menús, ¿vale? Debemos manejar la información. Obviamente, digo, no es necesario aprendernos la de memoria, pero sí podemos echar mano de todos y cada uno de, por ejemplo, de los menús, de las disponibilidades, de calendarios, de los precios, etcétera, pero todo teniéndolo a la mano y sabiéndolo interpretar de forma rápida. ¿Sale? Porque a veces, no sé, cuando se hacen las reservaciones, eh, híjole, no sé si son señoritas nuevas o algo por el estilo, pero suele pasar que tú te comunicas y las personas te dicen, ah, sí, permítame un momento, déjeme revisar. Y se tardan como mucho, ¿no? Ay, sí, permítame otro momento. Lo que pasa es que estoy checando si tenemos disponibilidad de esos alimentos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, sí suele pasar y cuando pasa es muy desesperante, o sea, muy, muy, muy desesperante. Lo ideal es que se deba de tener toda esa información a la mano para poder pues, brindarla de forma rápida. Tenemos entonces que las peticiones de reserva deberán ser atendidas con mayor diligencia posible, debiendo ser respondidas en las 12 horas posteriores a la recepción de esta. ¿Vale? Entonces, pues bueno, regularmente las peticiones con de reservación, perdón, siempre se atienden de forma inmediata, regularmente. Pero bueno, si no, pues lo ideal es tener máximo un lapso de 12 horas para poder avisar. Entonces, informar de las condiciones de reserva, informar de las condiciones de reserva y obtener conformidad. En caso de comunicaciones diferidas, solicitud a través de email o correo, esta actuación se realizará preferentemente por la vía más directa posible, atendiendo a las siguientes prioridades: teléfono, mail y correo. ¿Sale? Entonces, todas estas solicitudes o estas prioridades tienen que ser, tienen que ser prioridad, ¿no? Solicitar datos y confirmarlos anotando en formulario o agenda en caso de comunicaciones diferidas, cuando la solicitud sea realizada a través de email o correo. En caso de no disponibilidades, se ofrecerán alternativas. En caso de comunicaciones diferidas, cuando la solicitud se haya realizado a través de email o correo, esta actuación se realizará preferentemente por la vía más directa posible, atendiendo a las siguientes prioridades: el teléfono, el mail o correo. Y pues obviamente en caso de no existir alternativas, lo ideal es pedir una disculpa. Luego tenemos la parte de la recepción de clientes, acogida y acomodo. El cliente es recibido por el responsable de la sala, deseándole los buenos días, tardes, noches, y se le pregunta si tiene reserva. ¿Vale? En este caso, el responsable de la sala puede ser algún recepcionista o, bueno, algún mesero que hace el papel de recepcionista o algún hostess. Aquí pasa algo muy chistoso. Bueno, no chistoso, sino va a depender también. Existen establecimientos, por ejemplo, no sé si les ha tocado ir a Beer Factory. Por ejemplo, en Beer Factory lo que hacen, o en algunos Beer Factory lo que hacen, es que no tienen hostes, ajá, sino hay un mesero, o bueno, los meseros se encargan como de la lista. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que, supongamos que a lo mejor hay 15 mesas, se me ocurre, ¿no? Y a lo mejor hay 5 meseros, que les toca 3 mesas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando abre el restaurante, digamos que ellos están numerados. Entonces está el mesero 1 y le toca estar en la zona de hostes. Entonces llegan personas, se registran, se les da, bueno, a quién se toma la orden o a nombre de quién va a la mesa, y ese mesero se los lleva a su zona, los acomoda y después les brinda servicio. Bueno, y les brinda servicio. Entonces, otro de los meseros llega a la zona de hostes y la siguiente mesa la atiende él, y después el otro y la atiende él. Y así sucesivamente va haciendo una rotación. ¿Por qué lo hacen de esta forma?
para que todos los meseros tengan atención, ajá, para que todos los meseros tengan mesas a que atender. Porque a veces suele pasar que cuando tenemos una hostess, la hostess lo que hace es que, ok, se lo lleva como a donde ella quiere y a donde le dé la gana, ¿no? Entonces, ahí no está tan padre. De hecho, pues, bueno, cuando el restaurante está semivacío, tú puedes elegir dónde sentarte sin ningún problema. O sea, ahí ya no hay tanto problema. Pero lo ideal es que, pues siempre entre personal de servicio existe también una rotación en cuanto a los clientes. No siempre los clientes se tienen que ir hacia un solo lado, sino lo ideal es que exista una rotación constante. Posteriormente nos habla de rapidez en la localización de la reserva y la verificación de los datos. Entonces también por parte del hostess o de la hostess, una vez que se llega al restaurante, únicamente se tiene que dar su nombre y ellos ya tienen o deben tener toda la información de las reservas del día. Es decir, deben de tener la hora, deben de tener la persona que hizo la reserva, o bueno, los datos específicos, ajá, y el número de personas. Eso es muy importante. Tenemos que, en caso de clientes sin reserva, la disponibilidad será confirmada inmediatamente. Si no hay ninguna mesa disponible en esos momentos, se le pondrá un tiempo real de espera en función de la experiencia del establecimiento. Y se le indicará dónde se encuentra la zona de espera en la que puede ir tomando pues alguna bebida, ¿no? En lo que espera. En el momento en el que la disponibilidad de masas del establecimiento así lo permita, se invitará al cliente a ocupar la mesa que haya sido dispuesta. En caso de no disponibilidad, se ofrecerán alternativas facilitando el traslado, por ejemplo, llamar taxis o dando alguna otra opción dentro de lo mejor de la plaza o algo por el estilo, ¿no? Ok, entonces justamente en este punto es donde se ve reflejada, por ejemplo, la anécdota que yo les conté, de lo mejor del restaurante japonés, de que pues bueno, ok, tenemos espera y todo el rollo, pero conforme van pasando o conforme se van acercando, lo ideal es que, bueno, los llevemos a la zona o al lobby y en el lobby poder ofrecerles algún aperitivo o alguna bebida, eh, sí, que les permita como entrar en calor, ¿no? Por otro lado, la persona encargada de la acogida o en su defecto el responsable o camarero a cargo averigua las preferencias del cliente en cuanto a la ubicación de la mesa. Es decir, si son fumadores, si no son fumadores, si quieren algo cerca de ventanas, si es de ventanas, un espacio más o menos íntimo, etcétera. Algunas preferencias que son satisfechas siempre, eh, algunas preferencias que son satisfechas siempre que la disponibilidad de la misma lo permita. Acompañar al cliente hasta la mesa, acomodarlo, en este caso facilitando el acceso, apartando sillas, haciéndose cargo de los problemas con enseres, vestuarios y sillas especiales. El cliente es recibido al entrar en el restaurante y se le pregunta si tiene reserva. Todas estas características o estos enseres que se mencionan tienen que ver con, por ejemplo, si nosotros atendemos, por ejemplo, si atendemos a todo el público, en este caso desde niños, a lo mejor personas con discapacidad, no lo sé. Ajá. En este caso, entonces, el personal de servicio se tiene que hacer cargo de ir acercando todo eso. Por ejemplo, la famosa periquera para que se siente el niño, a lo mejor ¿cómo se llama? Perchero, donde puedan colgar sus bolsas, abrigos, etcétera. No sé, se le puede, no sé, se me ocurre periquera, alguna silla de ruedas especial para la mesa. Hay restaurantes que tienen ese servicio. Por ejemplo, hay personas que llegan con discapacidad, pues en sus coches, y el personal de servicio literal tiene como chamba acercar, ayudar con una silla, a lo mejor que pertenece al lugar, se traslada
a la persona hacia dentro del restaurante y se le sienta en una zona exclusiva, a lo mejor para sillas, ¿no? Hay mesas adaptables donde el espacio es más alto o la mesa es más alta, de tal forma que la silla pueda entrar y se pueda sentar de manera correcta, pues con el resto de sus acompañantes, ¿no? Entonces, todas estas características son muy importantes y obviamente se tienen que tomar en cuenta. Por otro lado, tenemos la parte de facturación y despedida. Se procura no presionar al cliente a abandonar la mesa, aunque afecte al cambio turno previsto. La factura se presta en los 5 minutos posteriores a que ha sido solicitada por el cliente. En la entrega de la factura se emplea algún soporte decorativo, alguna bandeja, alguna cajita, etcétera. Además, la factura que se presentará siempre con el precio oculto es más acompañada con una tarjeta de presentación del establecimiento y algún obsequio, algún bombón, caramelo, caja de cerillos, etcétera. En aquellos casos en los que el cliente pague con tarjeta de crédito, se coteja con el DNI, que es devuelto inmediatamente. DNI es la identificación oficial, ¿sale? Y se procura no mantener la tarjeta de crédito fuera del alcance de la vista del cliente. Se facilitará un bolígrafo para la firma de lo correspondiente a este resguardo. Se facilitará un bolígrafo para la firma del correspondiente resguardo. Se dan las gracias al cliente y se retira la impresión del datáfono firmada por el cliente. En este caso, pues bueno, ya no hay firma física. Recordemos que ahorita ya es la firma electrónica a partir de un NIP. Entonces, obviamente, pues bueno, se le da el ticket y ya, pues con eso se respalda, ¿no? Tenemos que en caso de discrepancia, se pueden explicar los cargos con detalle. En este caso, hay clientes que son muy minuciosos en cuanto a su cuenta. Ajá, es decir, que te cuentan todo, literal. Y no es que esté mal, pero bueno, hay clientes que estén acostumbrados así. Entonces, una vez que sucede eso, obviamente en la factura no vas a poner, se me ocurre lo siguiente. No sé, a lo mejor en la factura no vas a poner huitlacoche en salsa de no sé qué con no sé qué, guarnición del no sé qué, ¿no? O sea, un nombre como bien largo. No vas a ponerlo porque estamos hablando que es un ticket pequeño y que únicamente va a venir como con código. Y este código a lo mejor únicamente dice tlacoche, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, sí es así como de, ok, pero ¿qué es esto, no? No sabes. Cuando estás leyendo tu cuenta dices, ajá, ajá, y llega un punto donde dices, ¿y este cargo qué es? Y empiezas a preguntar, ¿no? A lo mejor si es que vas acompañado, ¿no? Y obviamente se le llama al mesero y le dice, ¿sabes qué? A ver, mira, no es que no entiendo mi factura. Ah, sí, claro. Y ya el mesero te explica, es por esto, por esto, por esto, por esto y por el otro. Y ya es cuando a veces nos cae el 20 y decimos, ah, sí es cierto que pedí esta cosa, pero como aquí aparece con otro nombre y bla, 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 ¿no? En caso de pago efectivo, se verifica el cambio antes de la devolución. Sí, esto es muy importante. Hay que siempre verificar que el cambio coincida con la cantidad a regresar. Se verifica que se ha firmado la copia de tarjeta de crédito. Bueno, en este caso les vuelvo a repetir, todavía hace algunos años se firmaba la copia. Entonces ya ahorita únicamente, bueno, te arroja el ticket casi de manera automática, porque pues bueno, metes en este caso lo que es tu, tu NIP. Se verifica la satisfacción verbalmente. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros podemos evaluar al momento de que ya hicieron el pago. Es decir, si el personal se fue contento, si no se fue contento, perdón, si se fue rápido, perdón, el pago fue rápido, etc. Se despide al cliente invitándole a volver. Una vez realizado el pago de la factura,
se verifica la situación del cliente. Sale, esto es muy importante. Obviamente, si nosotros nos damos cuenta de que ha existido una buena relación, en este caso, bueno, para con el cliente, es decir, el personal de servicio con el cliente y está a gusto, y vemos que pide cosas y de repente llega con alguien más, etcétera. Entonces, lo ideal es que al momento cuando se le brinda el servicio, siempre se le invita a volver. Siempre se le dice, ok, pues esperamos que haya sido de su agrado, los esperamos para la siguiente, y etcétera, ¿no? Y obviamente ahí, si hay respuesta, es casi un 100% que van a regresar. La respuesta es sí, claro, nos vemos pronto, o sí, sí, me gustó mucho, o todo está muy rico, muchas gracias, etcétera. ¿Sale? Eso va a depender también del éxito que tengamos en ese sentido. Y vamos con esta parte de la limpieza. Nos dice que el responsable asigna tareas de limpieza en los momentos en que causa menores prejuicios a los clientes. Es decir, que molestamos menos a los clientes. El personal saluda a los clientes con los que se cruzan. Esto también es muy importante. ¿Vale? Generar como vuelvo a repetir, este vínculo con el cliente, y este vínculo nos va a permitir estar en la preferencia de las personas y obviamente tener mejores ventas. Ok, chicos, estamos ya en el último minuto. Y pues nos vemos la siguiente semana. Recuerden que el día miércoles tenemos examen, ¿sale? Entonces, para que estudien un poquito, para que se pongan las pilas. Y no se les olvide hoy subir sus actividades, máximo hasta la 1 de la tarde, ¿vale? Entonces, cuídense mucho y El nos miércoles estamos no viendo. tenemos clase. Tengan buen fin. ¿Mande? El miércoles no tenemos clase, chef. ¿Por qué? No nos toca con usted. Mentira, el martes. Perdón. Ah, va pues. Martes Se equivocó 19. de grupo, chef. Tampoco Sí. tenemos clase. Lo siento, chicos. Pero bueno, cuídense mucho, que tengan buen fin. Sale, Igualmente, chef, chef. igualmente, gracias. Bye. Bonito fin. Gracias.